junto a otras profesionales, ha editado este documento que se llama Enfrentando la violencia en el puesto de trabajo, guía práctica para trabajadoras y trabajadores del sector público, víctimas de acoso laboral y sexual. Cuando tuvimos oportunidad de conocerlo y de escucharla en un seminario en la ciudad de Curicó, no dudamos que era un tema que teníamos que traer a uno de nuestros seminarios. Entonces, voy a dejar con ustedes a la señora Anabel Jaras. Ella es educadora social, es dirigente nacional de la CUT. Durante 18 años, ella fue vicepresidenta mujer de la ANEF. Y además, durante los años 2013 a 2015, fue la encargada de género de la Internacional de Servicios Públicos del Cono Sur. Dicho eso, le pido un gran aplauso e invito a la señora Anabel Jaras. Hola, muy buenos días a todos y todas. Agradezco mucho a CEMUSH esta invitación. La verdad es que durante muchos años trabajamos bastante desde el mundo sindical muy unidos con una organización, una confederación como es la ACEMUSH, particularmente cuando estuve en la vicepresidencia de la mujer, y hicimos muchos trabajos. Hay grandes dirigentes de la ACEMUSH que han colaborado a toda la política que hemos desarrollado como organizaciones del sector público en torno a la prevención de la violencia laboral y del acoso sexual en el sector público. Entonces, creo que es súper importante, particularmente hoy día que ustedes están tratando los temas de los comités bipartitos, poder también asumir estas problemáticas y formas de trabajar en la administración pública, porque hay problemas en este sentido y nosotros tenemos que hacernos cargo. Mi presentación, en realidad quisiera poner un contexto que, si bien es cierto, yo conozco y sé que lo sabemos todas, particularmente en la Internacional de Servicios Públicos, donde la CEMUSH es una de las organizaciones afiliadas. Incluso el cargo de género en la CEMUSH, en la ISP para el Cono Sur, durante mucho tiempo lo ocupó la CEMUSH, actualmente lo ocupa la CONFUSAM, y en un periodo lo ocupamos nosotros la ANEF. En este espacio nosotros trabajamos muy fuertemente el tema del acoso sexual y la violencia laboral, y como comité, como grupo, como sector, trabajamos en torno a lo que implica la política que se ha desarrollado y se desarrolló desde el gobierno de Chile para fijar una política de Estado, no gubernamental, sino de Estado, respecto a cómo enfrentar el tema de la violencia laboral. Y en ese sentido es por eso que hacemos alusión al instructivo presidencial, porque si bien es cierto, nosotros sabemos que las municipalidades no necesariamente están vinculadas a las instrucciones presidenciales, sí efectivamente están vinculadas a lo que implica el mandato de hacer una política de Estado respecto al tema de la violencia y el acoso sexual. Este instructivo dio un contexto para todo lo que implica instituciones públicas y, por tanto, entrega un marco desde donde las organizaciones trabajamos estas temáticas. Y en segundo lugar, quiero hacer hincapié en que este instructivo es uno de los pocos instructivos que fue trabajado con las organizaciones. No hay muchos instructivos que hayan sido y tenido como contraparte en su construcción organizaciones. Este instructivo sí tuvo como contraparte, y la contraparte no fue la ANEF,
fue la mesa del sector público, donde también estaba incorporada la ACEMUR. Y lo digo esto porque, dado que fuimos contraparte y parte de la construcción de este instructivo, también somos responsables de su cumplimiento. ¿En qué se basó el instructivo? Principalmente el instructivo define lo que son las buenas prácticas, define una política respecto a las relaciones laborales en el sector administración pública. Hace un hincapié en torno a cuáles son los principios orientadores que tiene que tener cualquier servicio público, sea centralizado o descentralizado, y en este sentido pone la necesidad de reconocer al funcionariado del sector público como el elemento fundamental para el desarrollo de la institucionalidad pública, pero también como el elemento, yo diría, el elemento que va a ser el indicador respecto de la calidad de los servicios públicos. Es decir, pone un acento en el desarrollo de buenas relaciones laborales como elemento central de empleo decente en el Estado, pero además como elemento central también para definir qué es la calidad del empleo público. Es decir, la calidad del empleo público va más allá de las políticas, sino que está centrado en lo que implica el desarrollo de las personas, es decir, los trabajadores y trabajadoras que estamos trabajando para el Estado. En este instructivo, bueno, importante que todas las políticas de desarrollo de las personas se hagan con la participación de las organizaciones. Eso es muy importante. Eso es un mandato para todos los niveles, centralizado o descentralizado. Que existan políticas de las personas donde el interlocutor son las organizaciones. ¿Y cuáles son los principales ejes? Los principales ejes, el mandato que hay y que acordamos las organizaciones sindicales, están justamente instalados en derechos laborales, condiciones laborales y ambientes laborales. Y los ambientes laborales es aquí donde está puesto el tema del buen trato, y el problema del acoso laboral y del acoso sexual es uno de los factores que influye en una relación de buen trato dentro de la institucionalidad pública. Acá el eje, como digo, respeto y buen trato, y en esto pone principal énfasis en lo que implica la violencia laboral. Y por eso es que lo explica claramente, dice que como elemento fundamental es que la institucionalidad pública, descentralizada o centralizada, debe desarrollar acciones para la prevención y sanción del acoso laboral y del acoso sexual. Ahora, ¿cuál es la dificultad que hay en muchas organizaciones? Es poder tener un conocimiento acabado de qué significa el acoso laboral y qué vamos a entender por la violencia en el trabajo. Y desde ahí que nosotros con la Internacional de Servicios Públicos hemos desarrollado este pequeño librito que mostró Francisco, porque a través de ello hemos concordado en cómo vamos a entender la violencia en el trabajo. Yendo rápidamente, bueno, lo primero para nosotros, que la violencia laboral es primero que nada un abuso de poder, que atenta contra los derechos laborales de las personas y de los funcionarios y funcionarias públicas. Reconocerla como abuso de poder, eso es súper importante porque está reconociendo inmediatamente un vínculo entre personas que tienen poder y que no tienen poder. Y por tanto aquí hay un vínculo importante y se reconoce como elemento al cual nosotros tenemos que levantar acciones. Supone acción reiterada del magistrado. Es decir, aquí les cuento que hubo un debate fuerte entre si la violencia laboral basta que pase una sola vez o efectivamente puede significar una secuencia.
ese debate no está zanjado, y sigue presente en las organizaciones y en las organizaciones sindicales. La violencia en el puesto de trabajo expresa desigualdad de clase, en muchos casos, y también de posición social, pero también desigualdad de género. Es decir, cuando nosotros miramos los indicadores respecto a la violencia, se dan en diferentes tipos de relaciones sociales. Hay relaciones de clase, relaciones de posición social, que tienen que ver con que unos son empleadores, otros son empleados, etcétera, vinculados particularmente a eso, que genera un desequilibrio en el poder, pero también relaciones de género que están basadas también en esa desigualdad, particularmente hombres y mujeres, basado en eso, también son elementos que generan estas situaciones de violencia en el puesto de trabajo. Es decir, también la violencia expresa esa desigualdad que existe entre sectores, entre géneros. La violencia laboral se manifiesta con sesgos de género. Eso en la administración pública es muy reiterado. Es muy reiterado. Los indicadores, si ustedes miran las estadísticas del servicio civil, que incluso el servicio civil, ojo, será una instancia del Estado central, pero el servicio civil también ha realizado trabajos y estudios respecto a todos los estamentos descentralizados. Y cuando ha hecho esos recuentos nos vamos a encontrar con indicadores en los cuales fundamentalmente nos encontramos con que el sesgo de género en la violencia es muy reiterado en la administración pública. Hay violencia que se ejerce hacia los hombres y mujeres indistintamente, pero la mayor parte de los casos están vinculados hacia mujeres. Y lo importante que nosotros estamos resaltando hoy día es que la violencia no es un fenómeno nuevo ni es un fenómeno aislado, no es casuístico. La violencia en el trabajo no es casuística, no es que ocurrió un caso porque hay alguien que es medio violento y una persona que es media tímida. No es eso, es producto del propio sistema de relaciones laborales que hemos ido construyendo. Por eso es que se busca la posibilidad de hacer una política que incorpore, que transversalice la gestión. Y por eso está puesto el tema de los buenos ambientes laborales en términos de un buen ambiente definido como un buen trato laboral. Y eso implica fundamentalmente un espacio muy fluido de diálogo entre las organizaciones de trabajadores y los empleados. Cuando esa relación no se da, lo más probable es que nosotros nos encontramos con fenómenos de violencia, nos encontramos con fenómenos de prepotencia e incluso a veces de abuso laboral y de exceso de trabajo. Entonces, si nosotros no lo miramos en esa relación, vamos a seguir perpetuando violencia. Eso es muy importante porque, como digo, no podemos excluirnos como organizaciones de la responsabilidad que implica construir relaciones con el empleador que sean relaciones de buen trato y entendimiento. Cuando no hay ese diálogo, todas estas situaciones se incrementan y tienden a generalizarse, tienden a traspasar a una persona y tienden a ir en términos mucho más generalizados. En el año 2013, las estadísticas demuestran que el 73% de las denuncias por acoso fueron presentadas por mujeres. Esto estoy hablando del sector público, ¿no? Estas no son cifras del sector privado, esto es público, sector público de denuncias y de las estadísticas que hizo Servicio Civil, pero también tomando aquellos casos que se presentan a la Contraloría. Por eso es que es más amplio que solamente la Administración Central. Aquí nosotros hicimos en este manual esto es una suerte de checklist de ayuda. ¿A quién va dirigida esta ayuda? Esta ayuda va dirigida a las personas víctimas. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta
que en realidad en muchos casos la dificultad que tienen las personas que son víctimas de violencia laboral, sea hombres o mujeres, su dificultad es que por un lado denunciar, el miedo a denunciar es una cosa muy inmovilizadora, porque las personas se sienten solas. Segundo, porque las organizaciones no están preparadas para hacerse cargo de estos temas. Las organizaciones hemos tenido que aprender a cómo esto también es parte de lo que significa trabajo sindical y trabajo de organización. Hace mucho tiempo atrás, unos 10, 8 años, las organizaciones no tenían conciencia ni se preocupaban de que este tipo de problema tenía que ver con la gestión de las organizaciones. También el cambio de cultura en las organizaciones ha ayudado a que estos temas sean preocupación de las organizaciones de funcionarios. Pero independiente de eso, nosotros hemos buscado tener un centro en las personas que sufren violencia. Cómo ayudar a que las personas que sufren violencia se reconozcan dentro de lo que significa la violencia. Aquí nosotros hicimos yo no sé si aquí en la CEPUCH repartieron este manual que nosotros hicimos, porque a todas las organizaciones se le mandó cerca de 500, la CEPUCH es una de las organizaciones que está afiliada, como digo, eso se distribuyó. ¿Por qué? Porque aquí lo que nosotros hacemos es tratar de explicar y de poder reconocer cuáles son los indicios que nos están a nosotros señalando que los espacios están siendo vulnerados y que esos espacios están generando violencia. Con esto es que nos ayudan a detectar. Y aquí, bueno, actitudes hostiles, deterioro de los ambientes, alteraciones emocionales, cómo vamos descubriendo, cómo vamos ayudando a las personas que son víctimas de violencia. Disculpe que vaya tan rápido, pero yo sé que el tiempo también es acotado. Aquí, tipos de violencia. ¿Cuáles son los tipos de violencia que nosotros podemos ir siempre hablando de la relación de trabajo? No estamos hablando ni de la violencia en el hogar, ni de la violencia en la calle. Estamos hablando siempre en una relación de vínculo laboral. Tampoco estamos hablando del trabajo independiente, sino aquel trabajo que tiene un vínculo donde hay un empleador identificado y donde hay un trabajador identificado. En esa relación nosotros nos encontramos con varios tipos de violencia que se ejercen dentro de estos ambientes laborales. Una violencia psicológica, física, sexual. La violencia, ¿cómo puede ser esa violencia? La violencia puede ser entre pares, la violencia puede ser también vertical, horizontal, es decir, puede ser de las jerarquías, pero ojo, la violencia entre pares también se da bastante, a pesar de que una relación entre pares no necesariamente no es una relación de poder. A veces los sujetos que también ejercen violencia respecto de un compañero o una compañera también están afirmados respecto de un cierto poder e influencia que tienen sobre los grupos. Y en ese sentido también esto es muy importante para nosotros de poder identificar. Aquí nosotros, uno de los temas importantes es que en la administración pública particularmente se dice que nosotros no tenemos protección respecto de que no hay que estamos como expuestos a lo que es la voluntad y la arbitrariedad de quienes son nuestros empleadores. Y lo que nosotros hemos hecho es un recuento de aquellas disposiciones, de todo aquello que hoy día nos ampara para nosotros poder actuar frente a cualquier tipo de violencia. La primera es la Constitución Política de la República de Chile, en el artículo número 1, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. Esto es uno de los primeros elementos que nosotros tenemos que poner siempre a disposición de las personas que son víctimas de violencia. Particularmente ahora. ¿Por qué? Porque este artículo a los funcionarios públicos nos abre la puerta a este sistema que se llama la tutela de derechos. Es decir, nosotros con este artículo podemos recurrir a los tribunales laborales cuando queremos
denunciar situaciones de violencia laboral. Estoy hablando solamente de violencia laboral y maltrato, ni siquiera acoso sexual, porque el acoso sexual tiene su propia legislación. Pero aquí esto es importante que nosotros lo tomemos en consideración, porque miren, hace como 5 años atrás se publicó la ley del moving. No sé si ustedes se acuerdan que se hizo una rectificación sobre moving. Nosotros tuvimos un debate con los parlamentarios respecto a eso, porque efectivamente los parlamentarios pusieron que el moving se reconocía cuando la violencia era reiterada y cuando esta violencia reiterada tenía a lo menos 6 meses de existencia, es decir, malos tratos durante 6 meses seguidos. Pero díganme ustedes, ustedes han estado cerca de personas maltratadas realmente fuerte, ¿creen que pueden esperar 6 meses? Eso es imposible, es imposible. Una persona maltratada puede terminar en un psicólogo, en un psiquiatra, en menos de una semana o en un mes. Basta, son los actos reiterados, no necesariamente pueden tener una duración hasta 6 meses. Y eso es lo que pusieron las diputadas de hecho. Entonces nosotros, ¿qué empezamos a decirle a las asociaciones? Mira, ¿sabes qué? Ok, qué bueno, particularmente en el sector privado, qué bueno que haya un marco. Pero nosotros no podemos esperar tanto tiempo. No podemos esperar que una persona tenga 6 meses de maltrato para que realmente pueda tener el amparo de la justicia y que pueda ser defendida, pueda ser protegida. Y por eso es que con el propio servicio civil nosotros hemos hecho uso de este artículo, porque este artículo también es respecto de las personas, como sienten ellas que han sido infringidos sus derechos. No es una cuestión de que la defina el otro. Si yo siento que hay un acto, yo que soy la persona afectada, siento que hay un acto en mi relación laboral, hay un acto que particularmente me ha afectado en mi integridad psíquica, particularmente en eso, si yo lo siento, yo puedo recurrir para que a mí se me dé protección. Eso es inmediato, no hay que esperar ni 6 meses, ni un mes, ni nada, inmediatamente uno puede actuar. Esto es un elemento que te da una posibilidad de acción inmediata. Luego nosotros, por lo menos la Administración Central, tenemos el Estatuto Administrativo. Entiendo que esta norma se repite en todos los estatutos, que tiene que ver con el principio de probidad, que también el tema del maltrato está vinculado a lo que implican las conductas irreprochables respecto de la probidad administrativa. También es un elemento de protección. Eso es muy importante porque nosotros hemos revisado, si bien aquí está definido por el Estatuto Central, entendemos que estas normas están repetidas en todos los estatutos porque son las bases orgánicas también del Estado. La ley que tipifica el acoso sexual, bueno, ya tenemos una ley que tipifica, pero, ojo, nosotros las organizaciones del sector público hemos pedido mucho que se revisen las formas en que se hace la investigación de una situación de acoso sexual. ¿Por qué? Porque los ejercicios sumariales, los procedimientos que se aplican al caso del acoso sexual son los mismos que se aplican para cualquier otra sanción administrativa, los procesos sumariales. Pero ¿qué pasa? Que la naturaleza del acoso sexual como fenómeno no puede ser medida de la misma, a ver, ¿cómo se lo digo de otra manera? No se puede hacer el mismo procedimiento para alguien que se le acusa de haber roto un computador a usar el mismo procedimiento de una persona que ha hecho un acto de acoso sexual. No se puede, porque acá van involucradas otras cosas, van involucradas las personas, su estado de ánimo, su dignidad, su autoestima. Entonces no es un bien, un producto. Por tanto, hemos pedido que se haga un procedimiento ad hoc, es decir, adecuado a la naturaleza del problema. Porque con qué tenemos la ley. Pero, ¿cuántos casos conocen ustedes de acoso sexual que hayan tenido sanciones?
en la administración pública. Yo conozco cero. Creo que en una municipalidad alguna vez se logró porque ya era muy público, había salido en los medios y eso, pero hace muchos años atrás, es lo que yo recuerdo. Pero así como yo, por lo menos, conozco muy poco. Y 2 o 3 casos donde finalmente las personas víctimas del acoso sexual han terminado perdiendo el trabajo. Han terminado ellas fuera. Porque generalmente se ha producido en una relación particularmente de género. Aquí hay una particular visión de género en esto. Y la mayor parte de los casos que hay son o han perdido el trabajo, han sido removidas de los cargos, y yo he visto y hemos visto incluso personas acosadoras sexuales que al final han terminado promovidas. Entonces, la verdad es que aquí, si bien tenemos ley, aquí hay algo que en realidad no está funcionando. Eso es muy importante, la colega del Cernama aquí, porque hay que echarle una mirada, hay que echarle una mirada, porque ¿qué es lo que nosotros buscamos con el derecho? Es cierto que la ley declara igualdad ante la ley, declara que los derechos son para todos, que estas leyes se cumplen, pero a nosotros lo que nos interesa no es la declaración de los derechos, es el ejercicio de los derechos. Una cosa es tener declarado que tenemos todos los mismos derechos y otra cosa es que todos podamos ejercer los derechos. Y ese es uno de los problemas que tenemos en nuestro país, porque tenemos todos declarados los mismos derechos, pero cuando vamos al ejercicio de los mismos nos damos cuenta que no todos estamos pudiendo ejercer nuestros derechos de la misma manera. Esto que buscaba efectivamente sancionar, finalmente termina letra muerta si efectivamente los procedimientos finalmente no sirven. Hay que revisarlos. Yo no digo que, no decimos, no soy yo, no decimos las organizaciones que hay que romperlo todo, pero sí hay que revisarlo para buscar formas que esto puedan tener acciones, las personas víctimas puedan tener justicia. Eso es lo que al final uno busca. Y que las personas no sufran más de lo que sufren, porque son situaciones de mucho sufrimiento. Bueno, aquí lo que les contaba, la ley 20.607 que tipifica el moving y que fue también incluido dentro de todos los estatutos de todas las instituciones, pero lo único que nosotros nos rescatamos mucho que es un acto contrario a la dignidad de las personas. Cuando es contrario a la dignidad, también da espacio para el uso de la Constitución cuando se trata de buscar el apoyo, cuando se trata de buscar la defensa. Y la ley y el estatuto administrativo aquí que también prohíbe la conducta de acoso sexual y acoso laboral. Ahora, nosotros, ustedes se dan cuenta que hemos hecho una búsqueda muy amplia de instrumentos para proteger a las personas. Y en esto, una de las cosas que ha sido interesante ha sido que los estatutos, sería bueno mirar los estatutos de las organizaciones. Los estatutos también le dan una responsabilidad muy grande al empleador respecto a no hacer el debido procedimiento cuando nos encontramos en situaciones de violencia y de acoso sexual. Es decir, no solamente hay un tema respecto de la víctima con la persona que cometió el abuso, sino también se persigue a la autoridad. También se le entrega una responsabilidad respecto al problema por no hacerse cargo. Es una falta de la probidad administrativa para un director de servicio, para un alcalde, si eso no es perseguido debidamente. Y esos son elementos que nosotros como organizaciones tenemos que aprender a usar. Estas son las formas, es que en la administración central está establecido cómo se deben hacer las obligaciones y cuáles son aquellos problemas que uno enfrenta cuando pasan falsas denuncias, obligaciones de las autoridades de jefatura, lo que yo le estaba diciendo, cómo las jefaturas tienen que hacerse cargo de esto. Y en cada estatuto esto también está definido dentro del ámbito de la probidad. Bueno, ya esto le había hecho el acto contrario a la dignidad, el acoso sexual, el acoso laboral también es selectiva. Ojo, es una acción silenciosa.
Ojo con eso, porque saben que los procedimientos para maltrato muchas veces piden testimonios. Cuando buscan las pruebas, buscan personas que hayan sido testimonios de los actos de violencia. Ojo, porque la violencia generalmente se da en espacios privados. ¿Por qué? Porque justamente hay una relación de poder, no se olviden. Normalmente una persona que maltrata a otra no la hace en público. Los casos con las mujeres que nosotros hemos recibido respecto de violencia laboral en general se dan. ¿A qué me refiero espacios privados? Me refiero a que en un caso que tuvimos en el impuesto interno hace mucho tiempo, entró el jefe llamó a una funcionaria y el jefe le pidió que cerrara la puerta. Entonces cerró la puerta y la insultó, le dijo, a eso me refiero al espacio privado. ¿Por qué? Porque después si a mí me llaman para un procedimiento, me dicen, ¿tú viste cuando la maltrató? No, yo no vi nada. ¿Cómo iba a ver si se dio dentro de la oficina? Lo que uno ve son las consecuencias de la violencia. Lo que uno es testigo es de la consecuencia, en la mayor parte del tiempo. O sea, cuando una persona entra a una oficina tranquila, entra porque una observación y sale llorando y temblando, obviamente que pasó algo. Y uno es testigo de esa consecuencia, más que del acto de violencia misma, porque generalmente se da en un espacio privado. Bueno, aquí hay esta presentación en la que nosotros les hemos entregado, se las vamos a dejar a ustedes para que lo tengan, para que uno poder identificando. Y luego las víctimas de violencia, ¿qué le pasa a las personas? ¿Qué le pasa a las personas? Porque también esto es importante, porque a veces el grupo, cuando hay un tema de violencia, particularmente con las mujeres, el grupo en muchos casos tiende a ser más solidario con el maltratador que con la persona maltratada. Entonces hay una tendencia a un aislamiento de las personas maltratadas. Y estas personas en general pierden la autoestima. Y a veces uno no se da cuenta del deterioro de la autoestima de las personas colegas que están al lado de uno. Y uno dice, oye, no sé qué le pasa, ¿verdad? Anda todos los días mal genio, no quiere trabajar, no quiere nada. Quizás qué le pasó en la casa, qué le pasó con los hijos, porque además generalmente se atribuye a situaciones que no están dentro del espacio laboral. Entonces esto también es bien importante que nosotros podamos aprender a detectar cuándo se dan esos actos de violencia. Hay conflictividad ambiental, en muchos casos porque como esto puede afectar a grupos enteros, y yo por lo menos en la Araucanía nos pasó hace un tiempo atrás, una persona muy maltratada, terminó el equipo entero maltratado. La gente le tenía miedo al jefe, empezaron todos con el miedo y de uno pasó al otro y después el ambiente, conflictos entre los trabajadores. Al final hubo que hacer una investigación, la hizo la Asociación Chilena de Seguridad, llegó a hacer la investigación a ese nivel. Finalmente terminamos, después de un acto público, una funa y medios de comunicación y no sé cuántas cosas más, finalmente logramos sacar a ese jefe. Pero costó mucho, pero al llegar a ese nivel, uno ya había pasado por un deterioro de la relación, el equipo quebrado, la gente no quería ir a trabajar. Las personas llegaban al momento de trabajar, llegaban con dolor de cabeza, con dolor de guata, es decir, porque son situaciones muy dolorosas. El maltrato no solamente es una situación, mira, porque me dijeron una mala palabra, no, son situaciones muy dolorosas que van afectando, van minando a las personas. En ese equipo eran 11 personas, de las 11 en un momento dado habían 10 con licencia. 10 con licencia. Y todas habían sido licencias que habían sido ratificadas por la Asociación Chilena de Seguridad. La mayoría estaban con problemas de estrés, salud mental, que estaba indicando que el problema no era un problema de que había un virus en la oficina. Había licencia porque había un problema que había que hacerse cargo. Y en ese sentido es muy importante poder saber detectar
dentro de los equipos de trabajo y los lugares de trabajo. En muchos casos, las personas víctimas de violencia terminan también con problemas en sus propias familias, afecta al núcleo familiar. Cuando llega una persona a su propio hogar, con sus hijos, cuando lo ha pasado pésimo en el trabajo, también estas situaciones. Entonces es un fenómeno social que afecta redes, que afecta redes muy grandes. No es una cosa individual, casuística de este momento pasó a mí, después yo feliz me voy. No, va afectando, va generando una red. Por eso es que es un flagelo muy fuerte enraizado en las relaciones laborales. Bueno, ¿qué hacer? Las denuncias. Aquí la principal recomendación siempre es ayudar a las personas a hacer la denuncia. Mire, las organizaciones podemos hacer de todo, para ayudar a las personas. Pero las personas víctimas tienen primero ellas hacerse cargo del tema, porque si no, no hay posibilidad de apoyo ni de defensa. No hay ninguna posibilidad. Ayudar a que denuncien. Hay que darles seguridad en la denuncia. Y lo otro es que nosotros tenemos que ser capaces de ponernos en el lugar de las personas y ser solidarios en esos términos. Porque si no, es imposible que las personas denuncien. Hay mecanismos, hay cómo. ¿Qué hacer para hacer una denuncia? Siempre tiene que haber una denuncia por escrito. Nosotros le pedimos mucho a la gente. Mira, cuando hay una situación de maltrato, lo primero pasó una vez y como lo más probable va a ser una segunda, tomen nota, todo por escrito, guarden todos los correos, guarden todo por escrito, cualquier palabra, todo por escrito. Que todo quede con una suerte de huella. ¿Por qué? Porque al momento de acudir, sea dentro de la institución, sea fuera de la institución, todos esos elementos van a contar. Incluso le hemos pedido a algunas personas que cuando están en eso, si graban, que guarden las grabaciones. Porque las grabaciones en los procesos administrativos pueden servir. ¿Cuándo nos sirve una grabación? Una grabación nos sirve cuando las personas la hacen pública. Ustedes han visto que a veces en el Facebook la gente publica unos audios ahí y eso anula inmediatamente una grabación como prueba. La anula inmediatamente. La posibilidad de una situación de maltrato que haya sido grabada, la única posibilidad de usarla es que no sea pública, que tú la hayas guardado para tu propia defensa. Eso es muy importante que uno se lo diga a las personas, porque a veces le dicen, no, en el teléfono hay gente que ha sufrido situaciones y con su teléfono ha grabado la situación. Pero eso es bien importante, pero lo más importante es cómo uno tiene que hacer la denuncia. El procedimiento, la denuncia por escrita, una descripción fundada, una descripción con todo lo que ha pasado, ojalá calendarizado. Mira, esto empezó un día que y después yo guardé, pasó esto. Hubo una colega que tenía un diario, que había escrito 10 páginas donde había escrito todo. Eso le ayudó efectivamente para poder lograr demostrar la situación de acoso laboral a partir de la primera vez. Pero esto gracias a que hubo conciencia de que había un problema de acoso laboral y de maltrato laboral. ¿Cómo formular la denuncia? También nosotros hemos hecho a todas las personas que son víctimas de acoso laboral formas, hemos abierto espacios. Ustedes saben que tenemos un espacio como organizaciones para asesorar a las personas que tienen problemas de violencia, y en eso nosotros hemos hecho todo un proceso pedagógico para decir cómo hacer las denuncias, cómo ayudarse en el proceso de denuncia de lo que son el acoso sexual y el acoso laboral. Hay procedimientos, instancias de protección, sí, hay procedimientos disciplinarios para los casos de denuncias de acoso. ¿Cuáles son las cosas que hay? Primero los sumarios internos, luego los reclamos en la Contraloría. Uno puede recurrir a la Contraloría a hacer un reclamo. Ojo, porque ¿qué pasa? Mucha gente dice, yo presenté mi caso a la Contraloría y la Contraloría no hizo nada. En la Contraloría lo que uno hace es ver que si no hay vicios de procedimiento, la Contraloría se pronuncia sobre los vicios de procedimiento,
casi nunca sobre el fondo de los procedimientos. Entonces la gente cuando llega a las asociaciones, llega cuando ya el proceso no tiene ninguna posibilidad de ayuda, ninguna posibilidad. Es decir, por eso que uno a los asociados tiene que decirle antes de llegar, porque uno tiene que ir mirando el procedimiento, a ver, ¿cuántos testigos tomaron? ¿Cuántos me tomaron a mí un testigo? ¿Cuántos le tomaron al otro? En los procedimientos. Porque todo lo que implique vicio de procedimiento, la Contraloría lo puede presentar y puede dar vuelta a una decisión en torno a problemas de acoso y particularmente de maltrato laboral. En muchos casos, por ejemplo, el caso que yo les contaba de esta persona que enfermó a todo el equipo, cuando se hizo el procedimiento era un defensor público, y ustedes comprenderán que todos los defensores en la defensoría tienen, la verdad, mucho poder. ¿Qué pasó en el sumario? Llamaron a todos los defensores de todas las regiones como testigos del defensor. A todos sus colegas de las otras regiones eran testigos de la persona maltratadora. Y resulta que por parte de los funcionarios habían llamado a 2 o 3 personas. ¿Había o no había aviso de procedimiento ahí? Claro que había aviso de procedimiento. Y con eso pudimos recurrir a la Contraloría. Bueno, ¿qué hay vicio? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que cuando hay que demostrar la persona afectada no tenga más testigos así y el otro casi todo el poder de la institución? Porque acuérdense que el acoso y el maltrato laboral la mayor parte del tiempo expresa una desigualdad de poder dentro de la relación en la institución. Y la persona maltratadora en ese caso es muy gráfico, tuvo el apoyo del poder institucional. Hubo que hacerle una amenaza al defensor público nacional para que efectivamente ese defensor lo pudieran destituir, lo pudieran sacar. Pero costó mucho, porque el peso de la institución terminó apoyando a la persona acosadora. Entonces, aquí hay temas que son bien como podemos tener muchas normas, pero están en el espacio de poder. Están en un espacio de poder. El acoso laboral es uno de los temas que está en el corazón del espacio de poder. Mientras los trabajadores versus el empleador no tengamos un equilibrio, y lo vuelvo a repetir, en esa relación, las personas víctimas van a seguir quedando también indefensas, aunque tengamos muchas normativas. Si no hacemos el contrapeso en ese sentido, y nosotros tenemos que usar todos los instrumentos, todos. Nada nos impide podemos usar todo esto, pero también podemos usar la prensa, también podemos usar la FUNA, todos los elementos van a servir cuando se tratan de temas tan graves como el acoso laboral y el maltrato laboral, porque es muy reiterado, les vuelvo a decir, es una cosa que se va constituyendo en un flagelo en el sector público. Lamentablemente, y no es solo en Chile, lo hemos constatado en todo nuestro cono sur, porque tiene que ver con las relaciones de trabajo, son las relaciones laborales que, como están desequilibradas, efectivamente nos producen estas situaciones y hacen que la gente, además de tener condiciones laborales en muchos casos bastante desmedradas, además sufre de estas situaciones. Y nadie está libre de ese problema de acoso laboral. Nadie está libre. Y por eso es que es tan importante que nosotros aprendamos, sepamos lo que hay que hacer. Sí, nosotros podemos hacer una demanda ante los tribunales, podemos hacer una querella ante los tribunales. Hay que decirle a la gente, todo esto es posible, todo esto nos ampara. Pero si nosotros no sabemos actuar y romper esa relación, el fenómeno vamos a salvar a una persona y al otro día le va a pasar a otra y al otro día le va a pasar a otra, porque está intrínseco en esta relación, está ahí. Aquí también hay situaciones para protección a las personas. En este sentido, tratar de que las personas
puede que momentáneamente tú las saques del espacio laboral donde están para protección, pero ojo, los cambios no pueden significar desmedro de su situación contractual. Ojo, no puede significar que a ti, que además sea un segundo castigo. Hoy hay personas que, profesionales las han mandado a la oficina de parte, cuando no les corresponde. Yo no estoy diciendo que la oficina de parte no sea un trabajo, pero son personas que trabajan en el área social y terminan en la oficina de parte y dicen, no, porque la estamos protegiendo, están en proceso de acoso laboral. Y termina siendo nuevamente victimizada porque además le afecta en su relación laboral. Entonces, ojo con eso, porque efectivamente, ¿cómo nosotros hacemos esa protección a las personas? ¿Y cuál es el rol de las asociaciones? ¿Cuál es el rol de nosotros como organizaciones? ¿Cómo nos involucramos en esto? Nosotros insistimos en que el mejor acompañamiento a una persona víctima de acoso es el dirigente. El dirigente. Sí, porque el dirigente tiene el poder que le dieron los que lo eligieron. Yo me imagino que ustedes frente a la contraparte, los que son dirigentes, frente al alcalde o al que sea el jefe, tendrán más poder que una persona cualquiera. Porque de alguna manera son los que enfrentan, son los que fueron elegidos. Y si no, hay un problema. Hay un problema serio. Pero siempre van a tener un poquito más de poder que la persona que está sola. Por lo tanto, el acompañamiento que tiene que hacer la organización es desde el principio hasta el final. Pero ¿cuál es el problema que tenemos con las organizaciones? Particularmente los temas de violencia de género. Ojo, los temas de violencia de género. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que las organizaciones emiten juicios de valor y tienden a decidir ellos si hay o no hay maltrato. No, te gritó y tú encontrás que son maltrato. ¿Cómo venía a molestar con eso? Pues sí. Pero el problema no es que a lo mejor a ti el grito no te importó, pero a la persona sí. Aquí uno tiene que ponerse del lado de la persona. Las organizaciones no estamos para hacer juicios de valor. Y eso nos pasa con muchos casos, particularmente en el tema de las mujeres. Particularmente en el tema de las mujeres, porque el maltrato laboral tiene este sesgo de género. No es que no les pase a hombres y mujeres, pero a las mujeres, la violencia hacia las mujeres no se expresa de la misma manera que a los hombres. A los hombres no le dice el jefe, si seguía así te cambio por doble 20. A las mujeres sí. A las mujeres sí. A las mujeres sí hubieron jefes que le decían, sigue así nomás, yo te cambio mañana por 2 de 20. ¿Es discriminatorio eso o no? Les voy a contar cosas tremendas, porque una colega que el jefe le dijo cierra la puerta, bájate los calzones y te subo la evaluación. Eso es el sesgo de género. Y más común de lo que eso es el sesgo de género. Entonces, cuando hablamos de este tema estamos hablando de esas cosas, de eso. No estamos hablando de que, oye, sírveme el café. No, estamos hablando de situaciones muy, muy complejas. Por eso también. Muy complejas. Había una colega que era secretaria y cada vez que ella llegaba, esto hace como 8 años atrás, cuando los temas computacionales y digitales no lo teníamos tan en la mano como ahora manejamos los teléfonos y todo eso, ella prendía el computador y le aparecían puros penes y no tenía cómo controlar eso. Claro, ella fue a hacer la denuncia inmediatamente, una violencia, maltrato, y nadie le creía, porque claro, porque ella no sabía cómo hacer el tema en el aparato del computador. Entonces, situaciones muy groseras, llegan a ser groseras, y ustedes me van a decir, ¿esos jefes existen? Sí. ¿Existen? Claro que existen, claro que existen. Claro que existen. No son personas que no son extraterrestres. No vienen con ET ni nada, son personas comunes y corrientes que además uno se va a encontrar en el pasillo con ellas y te van a saludar amablemente, porque son situaciones que se dan, como digo, espacios privados, pero hay un sesgo de género. Y en el tema de las mujeres es bien delicado porque
ahí sí que va totalmente atentatorio a la autoestima, directo a la autoestima, directo a la impresión de que el hombre sea en la situación que esté, está en una situación de poder mayor que el de la mujer. Una suerte de derecho adquirido. ¿Ah? Hemos cambiado la mentalidad. Hoy día la gente no acepta eso. Hay más conciencia. Todos vamos a reclamar cuando vemos una situación así, pero no se olvide que esto se da en espacios privados generalmente. Privados. Entonces eso es delicado. Por lo tanto, ¿cuál es el llamado? Miren, las organizaciones, por favor, es decirles, esto también es problema de la organización. Esto no es un problema de las personas a las que les pasó, ni es problema del psiquiátrico, ni es problema de en la unidad de salud mental, no, es problema del sindicato, de la organización, porque eso se da en una relación laboral, porque si esa persona no tuviera un vínculo laboral conmigo, eso no se produce. Está en el vínculo laboral y las organizaciones de trabajadores tenemos que, el rol nuestro tiene que ver en cómo esa relación laboral es más equitativa, se da en un mejor ambiente y además en un mejor equilibrio entre los poderes. Y esto está metido en esa relación laboral. Perdonen que sea majadera en eso, porque la tendencia es a no reconocer esto como un problema laboral, pero fuera de no reconocerlo como laboral, es no reconocer como un problema de los sindicatos y las organizaciones. Es sentir que eso no nos compete. Aquí está mi amigo. ¿Cuántas veces en la mesa del sector público, cuando se hacía el debate de género, los colegas se iban? ¿Ah? Se iban por fuera, ¿no? ¿Ah? Cuando poníamos, vamos a ver el capítulo de género. Hasta el ministro decía dejar al asesor. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no se consideraba que era un problema de las organizaciones. Porque no solamente referió al acoso, sino a cualquier otra situación. Finalmente, eso fue cambiando, y cada vez más tenemos una mayor conciencia, pero ¿cómo lo hacemos hacia abajo? ¿Cómo lo hacemos hacia abajo? ¿Cómo nosotros hacemos prevención de estos temas? ¿Cómo hacemos una campaña para que las relaciones laborales y los ambientes laborales incluyan? El ambiente laboral no es solamente el problema del ventilador. Que tengamos un buen ventilador, que en el invierno no tengamos frío, que en el verano no pasemos calor, etc. No es solamente eso, que tengamos buena iluminación, el buen ambiente laboral también. Estos son los temas fundamentales y son los más escurridizos, los más difíciles de manejar, de aprender. Es muy difícil, porque está en un espacio de relaciones humanas. Y relaciones humanas donde además todos tenemos juicios y prejuicios. Oye, si a esa niña le hicieron eso, porque ¿viste la falda que usa? Claro, cuando uno anda con la falda corta, ¿qué espera? Son prejuicios que tenemos en la sociedad, son prejuicios, y esos prejuicios están fuera de la relación laboral, no están fuera de la relación laboral, están dentro de la relación laboral. Y lo mismo para los colegas, ese tipo de situaciones también para los hombres que sufren el maltrato o la violencia, para todos. Entonces, aquí nosotros podemos tener mucho, como digo, muchas leyes, muchas cosas que nos protegen, pero lo que más importa aquí es que nosotros tenemos que hacernos cargo de este tipo de situaciones. Como digo, particularmente cuando se trata del sesgo de género, porque reconocer la discriminación entre los géneros ha costado mucho. Hoy día, no solamente las Naciones Unidas tienen una definición de que existe esta desigualdad entre los hombres y las mujeres, esta situación de género, también lo tiene la OIT, una definición propia. Felizmente que ya no discutimos eso, porque hace unos años atrás discutíamos, pero si existe o no existe la discriminación de género, claro que existe. Ya está reconocida, ya los países lo reconocieron, las organizaciones. Ahora es cómo la enfrentamos.
Entonces, mire, aquí a modo de reflexión y para terminar, decirle, esto es una reflexión que a mí me parece muy importante. El lugar de trabajo viene siendo el último campo de batalla donde las personas pueden asesinarse unas a otras sin correr el riesgo de ser llevadas a la justicia. Puede transformarse en eso, ¿verdad? Particularmente con estas situaciones de acoso, sobre todo si nosotros a veces nos transformamos en cómplices sin querer. Pero efectivamente el espacio laboral a mí me puede matar. Matar en el sentido figurado, porque las personas que terminan en el psiquiátrico con la autoestima destruida, mire, tuvimos que hacer una suerte de manual para cómo tratar el reintegro de personas que vienen de largos periodos de licencia psiquiátrica por los motivos laborales. Porque el reintegro es muy difícil también, porque esas personas vienen tan afectadas, vuelven después al espacio al laboral tan afectadas que hay que hacer políticas de reintegro. Porque el efecto que ha provocado en sus vidas es dramático, es muy dramático. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacernos cargo. Hacernos cargo porque efectivamente esas personas, ¿por qué trabajamos? Porque es lo que vivimos. Y aunque a nosotros nos afecte todo, tenemos que seguir, todos nosotros trabajamos porque necesitamos vivir, ¿verdad? El trabajo es una necesidad, ¿ah? Y por tanto le estamos negando ese derecho a las personas. Por tanto, en ese sentido yo creo que las organizaciones tenemos un deber fuerte respecto a este tema y tenemos que tratar de hacer prevención, tratar de hacer difusión y tratar de hacer educación también. Primero los dirigentes, pero también luego a nuestros socios, a nuestros espacios, para poder erradicar un flagelo tan grande como el acoso laboral y el acoso sexual. Eso, muchas gracias. Bueno, tenemos un espacio de preguntas. Por ahí hay una. Se me olvidó una sola cosa decirles, entre todas las organizaciones del sector público que pertenecemos a la Internacional de Servicios Públicos del Cono Sur, nosotros abrimos una página que se llama prevención-acosolaboral.cl. En esa página, si ustedes entran, ahí, esta es una página que abrimos entre los 4 países, está Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y como asociado Brasil. Ahí aparecen todas las organizaciones afiliadas, entonces ahí las personas que tienen problemas de acoso laboral pueden hacer la denuncia. Hacen la denuncia y la recibimos las asociaciones, a las organizaciones. Ahí aparece CEMUCH y cuando ustedes pinchan, si una persona tiene un problema de acoso laboral, entra a la página, se busca, si es chilena, si es argentina, va a aparecer su país y cuando entra al país va a aparecer su agrupación y va a poner si pertenece a la CEMUCH y va a poner eso y con eso nosotros lo que hacemos es mandarle después a la organización la denuncia para que empecemos a hacer un proceso de protección a las personas. Como les digo, se llama acoso laboral, prevención-acosolaboral.cl. Y ese es un proyecto que hicimos en la Internacional de Servicios Públicos para todas las organizaciones afiliadas. Es un poco público la página, pero la atención es solamente a la gente afiliada, porque si no, no se puede cubrir tanto, porque son 5 países. ¿Ya? Pero eso ténganlo en consideración. Disculpen, ¿eh? Nuevamente, nombre y asociación a la que pertenece. Ana Navarro, Municipalidad de San Joaquín. Muy bueno el tema, me encanta. Pero tenemos una compañera que es de Calama, Ana María de Calama. Ella ganó una tutela laboral hace mucho tiempo ya al alcalde, para que busques también los antecedentes de ella. Sí. Eso, me encanta. Pero qué bueno que lo digas, disculpa. ¿Sí? Pero qué bueno que lo digas para que vean que efectivamente la tutela laboral funciona. Para que vean que efectivamente la tutela laboral en estos casos funciona. Y en mucho es gracias a normas que tiene la propia Constitución, más que la ley del mundo. Ojo, es importante para los funcionarios públicos, porque acuérdense que la tutela no estaba entregada, y ahora la tutela sí nos está protegiendo. ¿Hay alguna otra consulta? Por acá. 2 varones. Referente al apoyo que dijiste sobre los dirigentes cuando los colegas están en problemas.
ahí yo veo que hay mucha gente que tiene miedo, no quiere denunciar, pero sin embargo uno sabe situaciones y uno se acerca al colega y le pregunta y me dicen, sí, yo tengo otro problema, todo esto. Ahí se requiere, ¿cierto?, que ellos los traspasen a nosotros ese poder por escrito, porque si no nosotros los podríamos ver involucrados como asociación en una denuncia que a lo mejor el mismo alcalde puede perjudicar a nosotros, porque lo pueden ganar, ¿cierto? Es necesario, ¿cierto?, algo por escrito de parte de los colegas para poder seguir el trámite. Muy buena pregunta, porque sabes que efectivamente a veces los colegas, mira, a veces uno se transforma en el muro de los lamentos, porque la gente te cuenta, y después cuando tú le dices, oye, actuemos, no, porque el miedo, entonces ya nos pasó un caso de una dirigente hizo la presentación por parte de la persona y la dirigente salió ella con problemas porque después la persona no se hizo cargo. Es más, ella dijo, no, pero si yo nunca lo conseguí, fue donde el mismo jefe, fue a pedirle disculpas al jefe. ¿Me entiendes? Entonces por eso es muy importante que los dirigentes que se hagan cargo, piensen que los estados de las personas también son medios delicados, muy vulnerables. Es muy importante lo que tú dices, que tengan efectivamente las personas, que tú puedas testificar, ella me pidió y dijo, y vos escrito. Es muy importante. Yo tenía otra consulta corta. Yo lo que veo hoy en día, más que maltrato, acoso, ya cuando van como en segunda etapa, Claro. yo lo que veo es abuso laboral, inicialmente como que se está volviendo por parte de las empresas. Sí. Porque en esto de que se apoya al demandante con abogado por otro lado, yo creo que ahí nuevamente hay que hacer un trabajo que no exista el abuso empresarial, el abuso del sector público. Hay una situación que me preocupa, que nuevamente las leyes son muy débiles, entonces el empresario sabe por dónde actuar mal, más que nada abuso para su bolsillo, abuso para él, para hacer cosas que no corresponden dentro de la vida laboral. Yo creo que hay un tema que hay que volverlo a revisar, cómo se están dando las situaciones en este país. Así es. Igual que la colega de atrás, es muy bueno su tema, le agradezco. Gracias por todo. Gracias. La última pregunta. Perdón. ¿Pueden ser dos? Sí, hay dos más ya. Sí. Hola, buenos días. Agradecer, es un tema de verdad bastante importante. Y con lo último que decía, de que las asociaciones se tienen que hacer cargo un poco de esta situación, y que además es un tema institucional, no es un tema entre dos personas. En el municipio nuestro tenemos una situación súper compleja con un cambio de autoridad. De hecho, un director nuestro cumplió 65 años y al día siguiente presentó su renuncia sin ni siquiera esperar la ley de retiro ni nada, porque el acoso laboral de la autoridad fue tremendo. Y él prefirió su salud mental versus lo otro. Nosotros como asociación conversamos con él, le planteamos la necesidad de que no hiciera eso, que esperara que era un derecho, estábamos a puerta, digamos, de que se concretara esta situación de la ley de retiro, y él finalmente no quiso. Y la primera pregunta es, ¿qué hacemos en situaciones donde la situación mental del funcionario está tan afectada que no nos permite ayudarlos porque él no quiso hacer el documento por escrito, no quiso hacer nada? ¿Hay alguna instancia donde podamos directamente, sabiendo la situación, plantearla? Esa es la primera. Yo lo primero es que en general las personas que sufren, felizmente que nosotros hemos avanzado harto con las mutuales, con la ASH, con distintos para buscar los apoyos, porque cuando las personas llegan a ese extremo ya es porque no han tenido atención en casi ningún minuto. Como digo, a veces tú llegas a situaciones que ya está todo, ya casi no hay cómo actuar, por eso la necesidad de mirar eso antes, pesquisar. Sí, el tema es que muchas veces esto se da y la gente lo evidencia físicamente. Claro. Lo somatiza, que al final uno dice está enfermo, y ahí viene recién tiene la respuesta. Claro, ahora en eso yo quiero reconocer que los profesionales, cuando la gente ha ido a la ASH o a la mutual respecto de esto, efectivamente los psiquiatras han sido de bastante apoyo, porque a veces los colegas no se van a dirigir a ti, pero sí es más probable que vayan a una organización como la ASH, una mutual, es más probable. Entonces de repente también hay que informarle a la gente, decirle, mira,
si tienes esta dificultad, trata de ir a tal parte. Sí. Porque a lo mejor no te lo va a decir a ti. No, pero tiene que ver además con el tema del temor. Él tiene un tema hasta de vergüenza, porque él siendo un alto directivo tenía el acoso. Entonces tenía que ver con esa situación. Claro. Pero ahí yo creo que las asociaciones tienen un rol tremendo respecto a ir haciendo los sistemas de prevención, porque la primera cosa, la violencia, uno es una víctima, uno no puede primero romper eso, ese prejuicio, de que me da vergüenza porque yo creo que, me entiendo, la vergüenza es otra cosa, pero tú reconocer ser víctima, tú eres víctima de una cosa, eres víctima de una agresión hacia ti, reconocer que es una agresión, porque si no la vergüenza efectivamente no te va a permitir moverte, te inmoviliza total. Y la otra pregunta tiene que ver con acoso sexual, sí, y que tiene que ver un poco con la doble victimización. Claro. Tenemos el caso de una funcionaria que se atrevió, hizo su denuncia por escrito a nuestra organización. Nosotros hablamos con la autoridad. La autoridad dijo que iba a ver la situación en súper buenos términos. Finalmente lo que hizo fue tomar a la funcionaria y cambiarla de dirección. ¿Ya? Nosotros lo que hicimos ahí fue el denuncio a la Contraloría porque pedimos que hicieran sumario y nos dijeron que no lo iban a hacer. Así que nosotros mandamos la documentación a la Contraloría pidiendo que ellos la exigieran en el municipio, pero donde te escuché decir que la Contraloría solo tomaba razón. En muchos casos. Pero lo que estamos haciendo es una denuncia, por lo tanto, ellos deberían pedirle al municipio. El procedimiento no hacer el sumario. No hacer el sumario ya hay un vicio. Que la Contraloría tiene que exigir el sumario. Porque, mira, eso lo voy a decir, hay lugares donde han hecho procedimientos internos en algunos ministerios para hacerse cargo de esto. ¿Qué le recomendamos nosotros a la gente? Que el procedimiento que se haga, el procedimiento que haga la institución, nunca reemplace tu derecho a defensa. Porque a veces, ¿cuáles son los procedimientos? Formamos un comité, ¿ya? Y entonces la persona que sufre llama al comité. ¿Pero qué hace el comité? El comité va a decidir si hay acoso laboral o no. No, lo tengo que decidir yo. Entonces, siempre decimos a los colegas, no permitan que el procedimiento les impida a ustedes la debida defensa que tienen. Cuando alguien le diga, el comité diga, no, esto no amerita sumario, mala suerte, yo sí quiero sumario. Mala suerte para usted, yo sí quiero que me haga el sumario, que hagan la investigación. Porque ellos no pueden calificar. Entonces, ojo con los procedimientos. En ese sentido, hay que actuar muy rápidamente. Y los procedimientos están y decirle a la gente que los tiene. Y la Contraloría, cuando no te quieren hacer el procedimiento, ya hay un vicio. Y tú vas a decir, nosotros queremos que haga el procedimiento. La Contraloría tiene que decir que se haga el procedimiento, porque es lo que establece la normativa, es lo que establece el estatuto, y por último lo establece la Constitución. Estado de Derecho. Estado de Derecho. Nosotros tuvimos ese caso y tuvimos que llegar a la Contraloría y la Contraloría sí instruyó que se haga el sumario. Si el jefe se niega, insisto, es falta de probidad incluso, entonces tiene que seguirlo, tiene que hacerlo. Hola, buenos días. Mire, lo que pasa es que nosotros en Antofagasta, yo soy de Antofagasta, nosotros tenemos en este momento un problema grave con una funcionaria de planta que tuvo un tema versus una funcionaria honorario que entró con esta administración. Resulta que tuvieron un problema entre ellas dos y la chica de planta fue acusada, subieron a la alcaldía porque lamentablemente esta persona es de confianza de la nueva gestión. Y ya esta chica vino Carabinero y la sacó de su unidad. De hecho, como los colegas están en un problema grande, los otros dirigentes, yo fui a la comisaría, la ayudé para que saliera y todo el tema. A la otra chica la llevaron al hospital para que contratara lesiones. Y resulta de que a la colega la cambiaron, la tienen con sumario. Y más encima a la funcionaria honorario la subieron de un grado asimilado honorario a grado 16 a un grado contrata a grado 11 y le aumentaron la hora extraordinaria. Pero resulta que ahora la colega de planta la llaman de la fiscalía y esta chica, la fiscalía demostró que no hay ella no tiene nada en el cuerpo, ninguna cosa. Las cámaras que estaban en la unidad, que es la unidad de tránsito,
indicaron de que no había nada, no había pasado ninguna cosa de la que denunció la otra persona. La chica en este momento está con licencia por un psiquiatra, está súper mal, nosotros hemos tratado de ayudarla en lo posible, estamos esperando que pasen unos días para que la alcaldesa le baje el tono a la situación, porque nosotros en realidad estimamos que ha sido muy injusta la situación. Fue a la Contraloría ella, la Contraloría le dijo que la alcaldesa tenía facultad para cambiarla, por lo tanto que no reclamara. Eso es lo que le dijeron a ella en la Contraloría. ¿Dónde más nosotros como dirigentes podemos llegar? Porque nosotros en realidad estamos apoyando harto a la funcionaria, pero mayormente con lo que es la alcaldesa en este momento, no se ha hecho nada en favor de la funcionaria. Y ella está pero muy mal psicológicamente. ¿A dónde podemos nosotros seguir? Porque la Contraloría en sí no ayudó en nada. Bueno, yo me imagino que ahí la tutela de derechos es lo que corresponde, digamos, derechos fundamentales. Ahí efectivamente hay bastantes elementos para llegar al procedimiento de tutela. Pero mire, también, disculpen lo que le voy a decir, pero yo creo que también hay tantos factores que se juegan en esto, particularmente en los municipios, tantos factores que no es fácil. Yo sé que hay relaciones de poder, sé que hay relaciones políticas de poder que son complejas, redes políticas de todos los sectores. No es de un sector u otro, que a veces la tarea que tenemos como dirigentes es bastante ingrata, en muchos casos, porque nosotros estamos con los funcionarios. Independiente, cada uno puede tener colores políticos, no todos lo podemos tener, pero nuestro rol como dirigente es un tema de relación laboral y con los funcionarios. Entonces es bien difícil. Yo siempre lamento lo que pasa en los municipios porque sé que ahí, mi amigo aquí siempre lo ha contado cómo es, pero efectivamente ahí además la relación del poder es más compleja. Es más compleja porque está vinculado a espacios laborales donde cada municipio es una institución en sí, y con la norma que se juega dentro de esa institución casi como en una isla. Entonces eso es muy complejo. Yo entiendo que trabajar esto ahí es muy complejo, pero felizmente por eso es que existen estas otras instancias que te permiten salirte un poco del espacio. Fuera de la negociación política que se puede hacer en ese caso. Si tú me dices a mí, yo de repente siempre recomiendo vayan a los diarios, díganlo, no sé, porque al final uno ya como no ve instrumentos, pero yo creo que hoy día los tribunales laborales han sido bastante importantes para los trabajadores. Los tribunales laborales casi se han pronunciado casi el 100% a favor de los trabajadores, y eso hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo porque en este país hacía muchos años que uno termina muy frustrado porque no encontraba las respuestas, ni en la Contraloría, ni en esto, ni lo otro, se recurría, y felizmente que los tribunales van marcando una suerte de jurisprudencia respecto a los temas. Y yo creo que por ahí es por donde nosotros tenemos que fortalecer nuestro trabajo. Ahora, yo insisto en que el actuar de las organizaciones es súper importante. Porque mientras más como organizaciones pongamos estos temas en un nivel de prioridad, más posibilidades también de cambio vamos teniendo. Porque yo, claro, disculpen lo que digo, a lo mejor parezco media fanática, pero mire, yo veo la mesa del sector público, cada vez que el reajuste hacen una conferencia de prensa y alegan el reajuste. Nunca he visto la mesa del sector público toda entera diciendo que la legislación o lo que hay sobre maltrato laboral no es buena, hay que mejorarla, pues si no lo ponemos a ese nivel, es difícil. A ver, ¿se dan cuenta? No, tenemos que ponerla a un nivel que corresponde, porque yo insisto, es un flagelo muy reiterado. Dicen algunos estudios de la OIT que este viene a ser como el tercer problema más serio fuera de remuneraciones, la estabilidad laboral, viene a ser como la tercera materia más seria de relación laboral compleja que hay en el ámbito de las relaciones laborales. Entonces hay que subirla a ese nivel. Eso, digamos, mientras no hagamos eso, vamos a seguir teniendo estas situaciones tan ambiguas de dónde vamos a encontrar la defensa para las personas. Tenemos dos consultas más. Buenos días, Manuel Alejandro Aguilera de Chañaral. Mira, quería abordar y apoyar un poco al colega que recién anteponía el rol del dirigente, la importancia de poder detectar, ¿no es cierto?, nosotros como dirigentes, problemas de esta índole. Y producto de esta conversación,
voy a contar una historia para que reflexionemos que nosotros como dirigentes tenemos que estar atentos a situaciones. En Chañaral, luego del aluvión, ¿no es cierto?, un dirigente, producto de los actos administrativos tal vez erróneos que hubo en ese momento, porque había que tomar determinaciones de emergencia, y la llegada de un nuevo alcalde tuvo algunas persecuciones, tiró licencia médica, y sobre esas licencias médicas, ¿no es cierto?, la Contraloría le puso, lo notifica de un juicio de cuenta. Al día siguiente el colega toma la determinación y se quita la vida. Entonces ahí, ¿no es cierto?, tenemos una cosa súper potente que tenemos que estar atentos nosotros como dirigentes, el poder detectar y el poder ayudar. Porque hoy día, si nuestro colega, que ya no está, se llama Roberto Lazo Adao, ¿no es cierto?, que para descansa, si hubiese estado hoy día en el sistema municipal, todas las acusaciones que en un momento determinado le pudieron imputar a él, ninguna ha tenido validez. Entonces tenemos un caso que nos llama a la reflexión. Gracias, Manuel. Y entonces, No es el único caso de personas que han perdido la vida en esto, ¿eh? Pero hay juicios póstumos que se ¿Ah? pueden... Sí, se pueden hacer, pueden justamente. hacer. Hay cuestiones póstumas que se Sí, pueden hacer. sobre todo cuando hay acoso, muchas veces por juicios por deuda, porque hay gente que fue maltratada psicológicamente y que toman esas decisiones. Se han hecho juicios póstumos. Así es. En la tesorería En este tuvimos caso un tiene que caso, ser en contra sí. de la Contraloría. Bueno, ahí usted, la agrupación, la CEMUCH, ahí tiene una pega. ¿Eh? Hola, ¿se puede? sí, Hola, buenos días. Claudio Mesa de Santo Domingo. Quiero contar un poco la experiencia que estamos viviendo aquí personalmente, y apoyar un poco con mis colegas dirigentes y pedir un poco una orientación. Yo trabajo en un grupo de seguridad ciudadana y tenemos un grupo interno de WhatsApp donde comentamos distintos tópicos inherentes un poco a la parte dirigencial y un poco también a la parte laboral. Y el secretario municipal, un día me manda un audio y me dice: necesito hablar con usted personalmente respecto a esta situación. Son los típicos comentarios que realmente hemos hecho a un círculo cerrado. Claro. En ningún momento una crítica hacia la dirección, ni mucho menos, pero sí yo estaba hablando de algo que no es nada del otro mundo que no se haya contado ni al alcalde ni que nosotros no hayamos representado como dirigentes. Nosotros hicimos una carta al municipio, al señor alcalde, solicitando que se haga una investigación, que quién filtra los audios, porque en mi calidad de dirigente me siento afectado, que él pueda tener una persona que le esté pasando información de lo que yo hablo a interno con mi compañero de trabajo. Entonces, a esta altura, no hace mucho, tuvimos una reunión con el alcalde y el alcalde desestimó todo, dijo que por ser una red social todo era público, pero estamos hablando, vuelvo a insistir, en un grupo cerrado de 8 personas. Entonces, han desestimado el reclamo que hicimos. La abogada, la asesora jurídica del municipio dice que también que por ser una red social no es un delito. Pero resulta que yo me he sentido afectado porque ese mismo director, ese mismo secretario municipal pasó los audios por todos los directores y han dado la boca de muchas personas, y incluso el municipio ni siquiera es capaz de saludar hoy en día. Entonces, yo quiero saber que me orienten un poco qué podemos hacer, porque desestimaron el reclamo, no le bajaron el perfil, porque obviamente entre ellos mismos como que hay una coraza que se cubren entre ellos para tratar de bajar el nivel de la violencia que hubo, porque para mí es un acto violento, el filtrar mis conversaciones y andar en la boca de muchos directivos para mí me ha afectado mucho. Entonces, lo pido la orientación aprovechando que estamos en esta instancia. Mira, yo sé que el tema del área digital es una área muy compleja, porque recién es un fenómeno que recién nos estamos haciendo cargo. Yo trabajo en la Dirección de Trabajo, como soy funcionaria pública, voy a hacer la consulta al respecto, porque sé que respecto a los WhatsApp había una observación que se hizo en el sector privado. Voy a consultar, pero no la conozco en detalle. Porque sé que pasó en otro caso, porque entiendo que los WhatsApp no son la misma red que lo que es el Facebook. El Facebook es abierto, el WhatsApp es cerrado, el individual es personal. Entonces, si me permite, yo voy a hacer la consulta en la dirección, porque en realidad no sé cuál es el comportamiento, porque esto, como es en el área de las tecnologías, es un área que es como nueva también dentro del ámbito de la justicia. Entonces hay que indagar más. Entonces, si me permite, yo por lo menos eso lo voy a llevar como consulta y como tarea para los abogados de la dirección, a ver qué manifiestan ellos. ¿Ah? ¿Le dejo mi correo? Sí, claro, y además Francisco tiene todos mis datos. ¿Ya?
Así que eso, Bien, muchas gracias. compañeros y compañeras.